En algún momento creí que tenía una comprensión clara de Dios y de la otra vida, y estaba convencida de que tenía todas las respuestas, hasta que un accidente inesperado cambió por completo mi perspectiva. Mira cómo comparte su profunda experiencia cercana a la muerte que sacudió todo lo que creía sobre la religión y la eternidad. Me llamo Amina Ali y tengo 14 años. Vivo en una modesta casa de 2 pisos en Grand Rapids, Michigan, donde he pasado toda mi vida. Antes de que todo cambiara, era simplemente una adolescente normal, iba a la escuela, completaba mis tareas y pasaba tiempo con mis amigos. Me crié en una familia musulmana devota y mi fe era la base de mi identidad. Rezaba 5 veces al día con mi familia, ayunaba durante el mes de Ramadán y hacía todo lo posible por seguir las enseñanzas que había aprendido desde pequeña. Mis padres habían emigrado de Bangladesh antes de que yo naciera y se aseguraron de que mantuviéramos vivas nuestras tradiciones religiosas, incluso mientras vivíamos en los Estados Unidos. Aquella mañana de invierno comenzó como cualquier otra. Me estaba preparando para ir a la escuela, mientras mis padres estaban en la cocina preparando el desayuno. La televisión estaba encendida con las noticias sonando suavemente de fondo. Todo parecía completamente normal. Recuerdo haber oído hablar de una tormenta de nieve que se esperaba que azotara nuestra zona más adelante en la semana. Por un momento pensé que debía recordarles a mis padres que compraran algunas cosas extra después del trabajo, por si la tormenta dificultaba la salida. Lo que no sabía en ese momento era que nuestro detector de monóxido de carbono había estado funcionando mal durante semanas. Las baterías se habían agotado, y de alguna manera, tanto mis padres como yo nos habíamos olvidado de reemplazarlas durante nuestras rutinas habituales en la casa. Resultó que nuestra vieja caldera había desarrollado una grieta en el intercambiador de calor, que lentamente filtraba gas inodoro e incoloro al aire que respirábamos sin siquiera darnos cuenta. Empecé a sentirme un poco mareada mientras revisaba mi mochila, asegurándome de que no había olvidado mis libros, pero lo ignoré, asumiendo que era solo el resultado del cansancio. Mi hermano menor, Amir, ya estaba en la ducha y mi madre estaba en la cocina, preparando el desayuno antes de llevarnos a la escuela. Mi padre ya se había ido temprano a su trabajo en una empresa de ingeniería del centro. El mareo solo empeoró cuando traté de ayudar a mi madre a cargar los platos en el lavavajillas. La habitación a mi alrededor parecía dar vueltas y los bordes de mi visión comenzaron a desdibujarse. Recuerdo que quería desesperadamente pedir ayuda, pero no salían las palabras. Lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue la expresión aterrorizada de mi madre cuando me desplomé en el suelo de la cocina. A pesar de sentirme increíblemente débil y desorientada, de alguna manera logré arrastrarme hasta el teléfono en la encimera. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras marcaba el 911. Apenas podía formar palabras coherentes, pero logré decirles que algo estaba terriblemente mal y les di nuestra dirección antes de que el teléfono se me escapara de las manos. Más tarde, descubrí que esa llamada fue la razón por la que mi familia se salvó. Los bomberos llegaron en cuestión de minutos, y cuando entraron en nuestra casa, descubrieron niveles peligrosamente altos de monóxido de carbono que llenaban el aire. Consiguieron sacarnos a todos justo a tiempo. Para entonces, yo estaba inconsciente y apenas respiraba. Mi hermano menor, Yasin, había perdido el conocimiento en la ducha y mi madre se había desmayado en la cocina. Más tarde, me enteré de que mi corazón había dejado de latir durante 4 minutos y 37 segundos mientras estábamos en la ambulancia. Técnicamente, había muerto. Lo que pasó durante esos minutos me pareció una eternidad y cambió por completo todo lo que había creído sobre la vida, la muerte y los misterios de lo que hay más allá. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que ese momento fue la culminación de toda mi vida hasta ese momento, esos años de orar con mi familia, aprender las enseñanzas de mi fe y aceptar todo lo que me habían dicho sin cuestionarlo nunca. En ese momento, todo lo que creía saber sobre la muerte se puso patas arriba. Nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de experimentar. Durante ese tiempo,
Tuve visiones que me confundieron, imágenes de cosas que no entendía del todo y personas que vivían de maneras que parecían muy alejadas de lo que me habían enseñado a creer que era correcto. Pero incluso entonces, me encontré aferrándome a las palabras que mi madre siempre había dicho: no nos corresponde juzgar. Solo Alá puede hacerlo. Esa mañana, antes de que todo cambiara, la vida de nuestra familia parecía perfectamente alineada. Mi hermano mayor, Amir, acababa de ser aceptado en la Universidad Estatal de Michigan con una beca completa, un sueño hecho realidad. Mi hermano menor, Yasin, había avanzado mucho en sus estudios después de haber tenido dificultades en los meses anteriores. Incluso mi padre había recibido recientemente un ascenso en el trabajo. Desde fuera, parecía que todo estaba encajando en nuestra familia, tal como mis padres siempre habían creído que debía ser para una familia que seguía las reglas y vivía con integridad. Esa mañana, mientras me preparaba para la escuela, miré por la ventana de la cocina. Afuera, los niños del vecindario estaban apiñados, esperando el autobús escolar, con sus abrigos de invierno y bufandas bien envueltas para protegerse del frío de Michigan. La señora Peterson, nuestra vecina de al lado, estaba afuera quitando nieve de la entrada de su casa. Tomé nota mental de recordarle a mi hermano mayor, Zaid, que fuera a ayudarla más tarde. Todo parecía tan normal, tan seguro en esos momentos simples de la vida cotidiana. Nada en esa mañana insinuaba que todo estaba a punto de cambiar para siempre. No tenía idea de que en tan solo unas pocas horas, todo lo que alguna vez había creído sobre el mundo, sobre la vida, sobre la muerte, sobre Dios e incluso sobre la verdad misma, se haría añicos por completo. Las certezas que habían anclado mi vida, los cimientos sobre los que había construido todo, estaban a punto de derrumbarse tan fácilmente como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Dicen que las experiencias cercanas a la muerte cambian a las personas, pero llamarlo un cambio ni siquiera comienza a describir lo que me sucedió. No fue simplemente un cambio de perspectiva. Fue como si hubiera nacido de nuevo, con nuevos ojos, ojos que realmente podían ver el mundo como es, despojado de todas las ilusiones a las que me había aferrado. La verdad que descubrí durante esos 4 minutos y 37 segundos no solo alteró mi vida, tuvo el poder de transformar también las vidas de todos los que me rodeaban. Mientras realizaba mi rutina matutina habitual ese día, no había forma de que supiera que al atardecer recibiría un mensaje tan poderoso y urgente que dedicaría el resto de mi vida a compartirlo con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Fue un mensaje sobre lo que realmente nos espera al otro lado, sobre la naturaleza real de Dios y sobre las decisiones que tomamos en esta vida, decisiones que resuenan en la eternidad. En el momento en que mi corazón dejó de latir, todo cambió tal como lo conocía. No había un túnel de luz, ni visiones celestiales como las que se escuchan a menudo en otras experiencias cercanas a la muerte. En cambio, sentí como si me hubieran sumergido de repente en agua helada, un shock tan intenso que sacudió cada fibra de mi ser. Me encontré flotando sobre mi propio cuerpo en la ambulancia. Debajo de mí, los paramédicos trabajaban con urgencia, sus voces distantes y apagadas, como si las estuviera escuchando a través de un grueso cristal. Uno de ellos realizaba compresiones torácicas, mientras que otro preparaba el desfibrilador. Podía ver mi propio cuerpo tendido allí, pálido y sin vida, todavía vestido con mi pijama de rayas, con la pequeña pulsera que mi mejor amiga me había regalado por mi último cumpleaños todavía en mi muñeca. Sin embargo, lo que me pareció más inusual fue la ausencia de miedo. Era como si estuviera viendo una película sobre otra persona, distante y tranquila. Noté pequeños detalles, casi insignificantes, que nunca habría observado de otra manera. Uno de los jóvenes paramédicos tenía una pequeña mancha de café en la manga y había una grieta en el techo de la ambulancia que parecía un signo de interrogación. Entonces, sin previo aviso, todo se oscureció. La oscuridad que encontré no era del tipo simple que experimentas cuando cierras los ojos, era un tipo de oscuridad pesada y opresiva que parecía tener vida propia. Podía sentir que me movía a través de ella, atraído cada vez más por una fuerza invisible. Era una sensación que lo consumía todo, sofocante, completamente diferente a todo lo que había conocido antes.
Y, sin embargo, mientras me dejaba llevar por ese espeso vacío, sucedió algo extraordinario. El ángel que me guió no me presentó esto con condenación o juicio, como podría haber esperado. En cambio, había una abrumadora sensación de propósito detrás de ello, una intención de revelarme la verdad, no con ira, sino con un profundo y compasivo deseo de que yo comprendiera. Fue como si se hubiera levantado un velo y la oscuridad que una vez lo había envuelto todo se llenara de repente de luz. El ángel no me mostró estas verdades profundas para que condenara a mis hermanos musulmanes ni para juzgar sus creencias, sino para ayudarme a entender cómo tantas personas sinceras habían sido extraviadas. Vi cómo Satanás había tejido meticulosamente este engaño a lo largo de los siglos, utilizando el anhelo natural de la humanidad por una estructura y una certeza para guiarlos. Esas reglas y marcos, que muchos creían que eran caminos hacia la salvación, en realidad los habían estado desviando. Fue una constatación desgarradora, esos esfuerzos sinceros, basados en la fe, los habían alejado de la verdad. Entonces, el ángel me llevó a un lugar distinto a todo lo que podría haber imaginado, una biblioteca enorme y extensa. Pero en lugar de libros, la biblioteca estaba llena de historias de vida de personas que no solo contaban lo que habían hecho, sino que también revelaban lo que podrían haber hecho. Vi versiones alternativas de mi propia vida, los caminos que podría haber recorrido si hubiera aceptado la verdad antes. Vi cómo mis hermanos y yo podríamos haber crecido libres del peso de las falsas creencias, cómo nuestras vidas podrían haber sido moldeadas por una mayor comprensión. Vi a mis padres, no atando a otros a reglas y tradiciones vacías, sino guiándolos hacia la verdadera iluminación espiritual. Fue hermoso, aunque profundamente doloroso, al darme cuenta de lo diferentes que podrían haber sido nuestras vidas si yo hubiera conocido la verdad antes. Entonces vino la parte más difícil. El ángel me mostró a las personas a las que había influido, los amigos a los que había instado a ser más devotos en el Islam, los vecinos a los que había invitado a la mezquita e incluso a mis propios hermanos, a quienes había enseñado a rechazar la fe cristiana. Fue entonces cuando realmente comprendí el peso de mis acciones. Tendría que responder no solo por las decisiones que había tomado, sino también por el impacto que esas decisiones habían tenido en los demás. Cada decisión, cada palabra, tenía un efecto dominó, y tendría que dar cuenta de cómo mis creencias habían moldeado las vidas de quienes me rodeaban. En medio de esta abrumadora revelación, también se me mostró un rayo de esperanza. Vi cómo mi experiencia cercana a la muerte se extendería a otras personas de maneras que yo aún no podía comprender. Vi cómo mi futuro testimonio serviría como un faro para aquellos que todavía estaban atados por las mismas cadenas que me habían mantenido cautiva durante tanto tiempo. El ángel me reveló musulmanes que escucharían mi historia y comenzarían a cuestionar sus creencias, encaminándolos hacia su propio camino hacia la verdad. Comprendí que mi experiencia no era solo para mí, sino que tenía como objetivo ayudar a otros a liberarse y encontrar la luz que yo había tenido la suerte de presenciar. A medida que la luz a mi alrededor se intensificaba, ocurrió algo aún más profundo. De repente, fui transportado a un lugar que solo puedo describir como la sala del trono del cielo. La presencia de Dios era tan abrumadora que todo lo que alguna vez había conocido o creído sobre la adoración parecía insignificante en comparación. El Alá del que me habían hablado, una figura distante e impersonal, no era el Dios que sentía en ese lugar. Lo que encontré fue algo mucho más grande, más íntimo y más poderoso de lo que jamás podría haber imaginado. Había pasado años rezando 5 veces al día, convencido de que estaba honrando a Dios de la manera correcta. Pero en la sala del trono, me di cuenta de que todo lo que había conocido estaba incompleto. El Dios al que había rezado toda mi vida no era la fuerza distante e incognoscible en la que había creído. No, este era un padre que me conocía por completo, me amaba por completo y me aceptaba sin reservas. El amor que irradiaba de él era puro e incondicional, más allá de todo lo que jamás había entendido o sentido. En ese lugar sagrado, fui testigo de algo que transformó por completo mi comprensión de la vida y la fe. Vi almas que entraban al cielo, no por sus propios méritos o buenas obras, sino por su fe inquebrantable en Jesucristo.
No eran solo sus obras las que les habían abierto las puertas del cielo, era la fe que habían puesto en Cristo y la gracia que habían recibido a través de él. Sus vidas reflejaban esa fe, no solo a través de sus acciones, sino a través de los sacramentos y las buenas obras que eran inspiradas por el Espíritu Santo. Esta verdad destrozó todo lo que me habían enseñado y me hizo darme cuenta de que la salvación no se trata de seguir reglas, sino de una relación con Jesucristo, el que dio su vida por nosotros. En ese momento, todo lo que alguna vez había creído sobre la salvación se hizo añicos por completo. Finalmente entendí que la salvación no era algo que pudiera ganar. No era el resultado de rituales meticulosos o de una estricta adherencia a las reglas, era un don de la gracia, otorgado libremente, recibido a través de la fe en Jesucristo. Se afirmaba a través de los sacramentos y se demostraba por el amor que mostramos a los demás a través de nuestras acciones. El ángel me reveló que la devoción religiosa que tanto había amado y que creía que me salvaría se había convertido en una barrera. Toda mi cuidadosa observancia de la ley islámica, mis oraciones rituales, mi ayuno y mi constante esfuerzo por vivir de acuerdo con las reglas no eran los caminos hacia Dios que yo había pensado que eran. Eran intentos de ganar algo que solo se puede dar libremente, la salvación a través de la fe en Cristo y la participación en su sacrificio. Fui testigo de cosas en el cielo que alteraron por completo mi comprensión de la vida y la fe. Vi conversaciones reales, momentos de profunda conexión. Vi almas que acababan de llegar al cielo y se encontraban cara a cara con Jesús. Algunas de ellas habían sido musulmanas, como yo, otras habían sido hindúes, budistas o incluso ateas. Lo que más me impactó fue oír a tantos de ellos decir, pero yo estaba tan seguro de que tenía razón. Habían vivido sus vidas con la certeza de sus creencias, solo para encontrarse cara a cara con la abrumadora verdad del amor de Dios en Jesús. El amor que encontraron en él fue inmensurable, pero para muchos fue demasiado tarde. Habían perdido la oportunidad de abrazar la verdad durante sus vidas, y ahora solo podían experimentar la realidad del amor de Dios en su forma más plena, aunque separados por el tiempo y las oportunidades perdidas. Entonces, el ángel me llevó a un lugar que nunca había imaginado, a la presencia de los santos de la historia cristiana. No eran figuras distantes e inaccesibles, como alguna vez pensé. Estaban vivos, vibrantes y absolutamente humildes en su devoción. Los vi adorando a Dios junto a exmusulmanes que habían encontrado la verdad durante sus vidas terrenales. Lo más sorprendente fue que no había jerarquías, ni distinciones entre la santidad de una persona y la de otra. No había estatus especiales ni posiciones elevadas, solo una celebración colectiva de la gracia de Dios y su bendición inmerecida. Era una comunidad unida por el amor, no por estatus o títulos, y la alegría y la paz en ese lugar estaban más allá de todo lo que podría haber imaginado. Luego vino la visión más difícil, una que todavía me persigue hasta el día de hoy. Me mostraron el infierno, pero no de la manera que jamás había imaginado. No era solo un estado de separación de Dios, sino un lugar de tormento inimaginable. Las llamas que vi no eran simplemente un símbolo de fuego, representaban el sufrimiento intenso e implacable del castigo eterno. Las almas atrapadas allí no estaban siendo torturadas por demonios o alguna fuerza externa, su tormento provenía de la ausencia absoluta de la presencia de Dios. Era un vacío sofocante, una desolación espiritual que cortaba más profundamente que cualquier dolor físico. El fuego era a la vez literal y simbólico, una manifestación de su angustia sin fin. Vi a líderes religiosos, hombres y mujeres a los que alguna vez respeté, personas que habían llevado a miles por el camino equivocado. Su sufrimiento era inmenso, intensificado por las consecuencias de sus acciones. Cada alma que habían engañado, cada persona que habían extraviado con falsas enseñanzas, solo aumentaba su tormento. El peso de su responsabilidad era aplastante, e incluso en medio de su inimaginable dolor, reconocieron la justicia de su situación. Comprendieron, demasiado tarde, el peso total de las mentiras que habían difundido. Pero la parte más desgarradora de esta visión llegó cuando el ángel me mostró algo que me atravesó el alma. Vi a millones de musulmanes rezando fervientemente, sus voces se elevaban en fervientes peticiones. Sin embargo,
sus oraciones parecían chocar con una barrera impenetrable, como un techo de bronce que les impedía llegar más alto. No era porque Dios no estuviera escuchando, sino porque estaban rezando a una falsa concepción de Dios. Vi cómo Satanás había distorsionado sutilmente su sinceridad y devoción en su contra. Estaban atrapados en un ciclo de rituales religiosos, realizando actos de fe que se habían convertido en meros gestos, sin conectarlos nunca verdaderamente con la verdadera fuente de salvación. Su dedicación, que debería haber sido un camino hacia la verdadera salvación, los había mantenido ciegos a la verdad. Ellos perdieron la gracia que viene a través de la fe en Jesucristo, los sacramentos y las buenas obras inspiradas por una relación genuina con Él. Estaban atrapados en la forma de la religión, pero carecían de la verdadera transformación que viene solo de conocer a Cristo como su Salvador. Entonces, se me mostró una visión de mi futuro, si decidía volver a la vida. Vi el difícil camino que me esperaba, enfrentar el rechazo de mi comunidad musulmana, soportar acusaciones de traición e incluso ser etiquetado como enfermo mental por mi propia familia. El peso de estos desafíos parecía abrumador, pero en medio de la lucha, también vi las vidas que serían transformadas por mi testimonio. El ángel dejó en claro que este camino no sería fácil, pero sería eternamente significativo. Era un camino que requería coraje y sacrificio, pero era un camino que tenía el poder de cambiarlo todo. Lo que sucedió después es casi imposible de capturar en palabras. Se me dio una opción, una decisión inimaginable. Podía quedarme en el cielo, rodeada de una paz y un consuelo abrumadores que nunca antes había conocido, o podía regresar a la tierra para compartir lo que había aprendido, para dar testimonio de la verdad que me había sido revelada. Una parte de mí deseaba desesperadamente quedarse, permanecer en la paz inquebrantable que me envolvía. Pero cuando pensé en los rostros de aquellos que se verían impactados por mi historia, aquellos que la escucharían y serían guiados a una comprensión que cambiaría sus vidas, incluida mi propia familia, supe lo que tenía que hacer. Antes de enviarme de regreso, el ángel me concedió una última visión. Vi mi propio día de juicio, pero esta vez desde una perspectiva que no había conocido antes. Me vi de pie ante Jesús, no como mi juez, sino como mi Salvador. Escuché esas palabras que todo creyente anhela escuchar: bien hecho, siervo bueno y fiel. En ese momento, el gozo que sentí al escuchar esas palabras superó todo lo que había experimentado en la vida. Era un gozo eterno, una paz que nunca se desvanecería y una promesa que hacía que todas las luchas temporales valieran la pena. Luego, me jalaron de vuelta a mi cuerpo. Sentí como si me estuvieran apretando a través de un tubo pequeño y estrecho, y me dolía el pecho por la fuerza de las compresiones. La luz pura del cielo se atenuó y se desvaneció a medida que recuperaba lentamente la conciencia en la ambulancia. Las luces del hospital eran casi cegadoras después de la brillantez de lo que había experimentado, y el aire frío y estéril se sentía tan crudo en comparación con el calor y el amor que había sentido. Pero incluso en ese momento de incomodidad física, supe que me habían encomendado una misión, una que cambiaría para siempre el curso de mi vida. La primera cara que vi cuando recuperé la conciencia fue la de mi madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras agarraba mi mano con fuerza. Mi padre también estaba allí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. El médico les dijo que tuve mucha suerte de sobrevivir, ya que la mayoría de las víctimas de intoxicación por monóxido de carbono no lo logran, pero en el fondo sabía que no había sido la suerte lo que me había salvado, sino algo mucho más grande. Cuando nos quedamos solos en la habitación, traté de compartir con ellos lo que había experimentado, lo que había visto y sentido en esos momentos entre la vida y la muerte. Pero mi madre, que todavía estaba en estado de shock, pensó que era simplemente confusión por la falta de oxígeno. Mis hermanos y mi hermana, Amira, intercambiaron miradas inquietas. No podían creer lo que les estaba diciendo. Yo, su hija devota y obediente, que siempre había sido inquebrantable en mi fe musulmana, les estaba contando algo que estaba más allá de su comprensión, algo que les parecía imposible. Las primeras semanas después de mi regreso a casa fueron increíblemente difíciles. Trataba de darle sentido a todo lo que había experimentado,
pero pronto me di cuenta de que los demás a mi alrededor no estaban listos para escucharlo. La noticia de lo que había sucedido comenzó a difundirse en nuestra comunidad musulmana y pronto, las personas que alguna vez habían sido amigos cercanos de nuestra familia comenzaron a distanciarse. No podían comprender lo que había pasado, y mucho menos la transformación que estaba experimentando. El imán vino a visitarnos y sugirió, al principio con amabilidad, que tal vez necesitaba ayuda psiquiátrica. Incluso mis abuelos, que vivían en Pakistán, me llamaban llorando y suplicándome que dejara de decir esas cosas. No podían comprender la idea de que me hubiera alejado de la fe que todos ellos habían considerado tan querida. Al principio, mi padre fue paciente conmigo. Pensó que era solo una etapa, algo que eventualmente pasaría. Pero a medida que pasaba el tiempo, se fue preocupando más. Había dejado de asistir a la mezquita, y en cambio, comencé a visitar una iglesia local. Comencé a participar en los sacramentos y mi participación en obras de caridad aumentó, todo inspirado por mi nueva fe. Mi madre se enojaba cada vez que me encontraba rezando el rosario o leyendo la Biblia. Le dolía profundamente verme, su hija, participando en prácticas que eran tan ajenas a todo lo que nos habían enseñado. Con el tiempo, comencé a entender versículos que alguna vez me habían enseñado de una manera que parecía distorsionada durante mi educación islámica. Siempre había creído que los entendía, pero ahora, con mi nueva perspectiva, todo parecía diferente. Este cambio de comprensión dio lugar a muchas discusiones en casa. Mis padres debatían sobre qué decirles a mis hermanos, sin saber cómo explicar los cambios que estaban viendo en mí. Algunos miembros de la familia incluso se preguntaban en voz alta si estaba atravesando algún tipo de problema mental. La confusión y la tensión en nuestro hogar eran abrumadoras, y parecía que las paredes se estaban cerrando a medida que todo lo que alguna vez había creído se ponía en tela de juicio. Pero, con el paso del tiempo, empezó a suceder algo inesperado. Poco a poco, la gente de nuestra comunidad empezó a acercarse a mí en privado. Eran otros musulmanes, gente que tenía sus propias dudas, sus propias preguntas sobre su fe. Acudían a mí en busca de las respuestas que temían no poder encontrar en otro lugar. Una amiga de mi mezquita me confesó que había estado asistiendo en secreto a servicios cristianos y que tenía curiosidad por los sacramentos. Me dijo que algo de lo que yo había experimentado la había hecho preguntarse si había algo más en la fe que lo que le habían enseñado. Me sorprendió el efecto dominó que mi experiencia había empezado a crear, era algo que nunca había imaginado. Amira, mi hermana mayor, fue una de las primeras en preguntarme sobre lo que había visto. Al principio, pensé que era solo por preocupación por mí, pero pronto me di cuenta de que estaba sucediendo algo más profundo. Por primera vez, no se limitaba a escuchar para responder. Realmente escuchaba, hacía preguntas sobre las cosas que yo había aprendido, las verdades que había descubierto. Sentí que ella también estaba buscando algo que no podía nombrar pero que estaba lista para explorar. 6 meses después de mi experiencia, me invitaron a compartir mi historia en una pequeña iglesia. Decir que estaba aterrorizada sería un eufemismo. Estar de pie frente a un grupo de extraños, sabiendo que mis palabras podrían cambiar sus percepciones sobre mí, mi familia e incluso sus creencias, fue casi paralizante. Pero tan pronto como comencé a hablar, algo cambió. El miedo se desvaneció y las palabras salieron a borbotones. Era como si no estuviera hablando sola. La verdad que había encontrado se había convertido en parte de mí, y compartirla se sintió como una liberación abrumadora pero necesaria. La gente lloró ese día, lágrimas de incredulidad, asombro y, para algunos, el comienzo de un nuevo viaje. Entre los que estaban en la sala había varios musulmanes que habían venido por curiosidad, sin estar seguros de qué esperar. Pero al final del servicio, 3 personas habían aceptado a Cristo. Tomaron la decisión de expresar su fe a través del bautismo y se comprometieron a una vida de buenas obras inspiradas por su nueva creencia. Para mí, fue como presenciar un milagro, una confirmación tangible de que lo que había pasado tenía un propósito y que otros también podían encontrar la misma verdad que yo había descubierto.
Ahora, 2 años después, nuestra casa se ha convertido en una especie de lugar de encuentro no oficial. Cada semana, llegan personas que buscan respuestas con sus preguntas, exmusulmanes como yo, personas que tienen dudas sobre su fe e incluso quienes han tenido sus propios encuentros sobrenaturales. Es una experiencia humilde, una que nunca podría haber imaginado cuando luchaba por comprender mi propio viaje. Pero ahora, me encuentro no solo compartiendo mi historia, sino ayudando a otros a recorrer sus propios caminos hacia la verdad. Mi padre, aunque todavía no ha aceptado mi nueva fe, ha cambiado de maneras que son difíciles de explicar. Ahora es más suave, más reflexivo, y percibo destellos de su lucha interna. Justo la semana pasada, entré a mi habitación y lo encontré leyendo tranquilamente el Evangelio de Juan, convencido de que estaba dormido. Él no sabía que lo había visto, pero en ese momento, comprendí que su corazón no estaba completamente cerrado. Tal vez algún día llegue a comprender lo que yo he descubierto, pero por ahora valoro esos pequeños momentos de cambio. Las amenazas casi han cesado. Las amenazas de muerte, que antes parecían tan aterradoras, casi han pasado a un segundo plano. Todavía recibo mensajes desagradables en las redes sociales, gente que me condena por mi fe, pero eso ya no me afecta. Las palabras hirientes que antes tenían tanto peso han perdido su poder sobre mí. Una vez que has visto lo que yo he visto, una vez que conoces verdaderamente la verdad sobre la eternidad, los miedos y los desafíos de esta vida temporal pierden su poder. Las cosas que una vez parecían tan aterradoras, la muerte, el rechazo e incluso el sufrimiento, ya no tienen el mismo poder. Ahora sé que son solo momentos fugaces en comparación con la eternidad que me espera. Y por difícil que haya sido mi camino, no cambiaría la verdad que he encontrado por nada del mundo. Mi mayor alegría llegó hace 3 meses, cuando mi hermana Amira, con lágrimas en los ojos, me confesó que había estado orando a Jesús en secreto. Compartió cómo había experimentado su propio encuentro con el amor de Dios mientras leía la Biblia que le había dado. Me dijo que, por primera vez, sintió una profunda conexión con Jesús, un amor que no había conocido antes. Quería participar en los sacramentos y vivir su fe a través de actos de caridad, tal como yo lo había hecho. Fue un momento que trajo más calidez a mi corazón de la que podía expresar. Verla dar ese paso, saber que había encontrado lo que yo había encontrado, fue una bendición indescriptible. Mi hermano menor, por otro lado, todavía está luchando con todo esto. Está en conflicto, confundido y a veces frustrado por los cambios que ha visto en nuestra familia. Pero a pesar de los desafíos, he notado que últimamente hace más preguntas sobre Dios, sobre la fe y sobre las cosas que he experimentado. Es una señal de crecimiento, una señal de que está abierto a explorar la verdad, incluso si todavía no está listo para aceptarla. Rezo por él todas las noches, para que su corazón se ablande y que él también, un día, comprenda la gracia y el amor que he encontrado. Todas las noches, antes de irme a la cama, le agradezco a Dios por darme una segunda oportunidad en la vida. Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de regresar y ayudar a otros a encontrar la verdad que casi me perdí. Sé que no sobreviví sin ningún motivo, creo que hay un propósito para todo esto, uno que va más allá de mi propia comprensión. Y sé que parte de ese propósito es compartir mi historia, llegar a aquellos que están perdidos, ayudarlos a encontrar la verdad que puede liberarlos. Sé que mi historia suena increíble. Hace 2 años, si alguien hubiera compartido una historia como la mía, yo habría sido el primero en descartarla, en pensar que era una fantasía o un engaño. Pero no puedo negar lo que vi, lo que experimenté. Es tan real para mí como el aire que respiro. Y no puedo quedarme callado al respecto. La verdad que he encontrado es demasiado preciosa, demasiado importante para guardármela para mí. Hay demasiadas almas en juego, demasiadas personas sinceras que están en el camino equivocado, tal como yo. Una vez estuve tan seguro de mis creencias, tan convencido de que tenía todas las respuestas. Pero ahora sé lo fácil que es ser engañado, lo sutiles y poderosas que pueden ser las mentiras.
Si tan solo una persona encuentra la verdad a través de mi testimonio, si tan solo una alma se salva porque escucha lo que he aprendido, entonces todo lo que he perdido, el amor de mi comunidad, el rechazo, el dolor, habrá valido la pena.